Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí les traigo la siguiente recopilación de la novela de Pendleton. También, como pueden notar, estoy usando un nuevo editor debido a problemas con KineMaster, así que veamos cómo nos va. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio, esto es solo entretenimiento. Capítulo 71, el inicio de la batalla. La batalla de Dead Rock había comenzado. El rugido de la guerra se extendía por el vasto océano, un coro ensordecedor de explosiones y gritos. Bajo la superficie, el Silas y el Shadow ejecutaron su ataque con una precisión mortífera. En la penumbra de sus interiores de acero, los capitanes observaron sus consolas con fría determinación. Torpedos listos. Fuego, proa. La voz del capitán del Silas cortó el silencio. 6 torpedos abandonaron los tubos, dejando estelas blancas hacia los objetivos. 2 galeones y 3 bergantines de la reina Lisandra. Gritó el operador de sonar, mientras las primeras detonaciones sacudían el agua. Impactos confirmados. Múltiples explosiones. Están ardiendo. A kilómetros de distancia, el capitán del Shadow replicaba la orden. Fuego, popa. 2 galeones y 3 bergantines de la iglesia. Un momento de tensa espera, luego la confirmación. Impactos. 1 galeón y 3 bergantines destrozados. Y una galera, señor. Se está yendo a pique. La sorpresa fue brutal. Los submarinos, con su misión cumplida por el momento, se retiraron en busca de otra oportunidad para golpear, como depredadores que se desvanecen en la oscuridad. En la flota del gremio de magos, un inquietante zumbido de motores, desconocido para la mayoría, comenzó a propagarse por el aire. El archimago Lord Kaelenor, sin embargo, lo reconoció de inmediato. Sus ojos se abrieron con furia. Swordfish. Gritó, la palabra casi un gruñido. Son esas máquinas infernales de la feria de Pendleton. En el horizonte, 24 biplanos, pequeños y ágiles, aparecieron, sus panzas llevando la temible silueta de un torpedo de 600 kilos. Pero no será tan fácil para ellos, rugió Kaelenor, su voz amplificada por magia. Quizás no tengamos dragones como Lisandra y la iglesia, pero sí tenemos magia. Derriben a esas máquinas blasfemas. Muestren nuestro poder. Desde las cubiertas de los barcos, cientos de magos empezaron a lanzar hechizos. Una cortina de fuego antiaéreo, compuesta por bolas de fuego del tamaño de carros, volaba hacia los aviones, mientras columnas de agua se elevaban desde el mar como barreras, intentando hacer chocar a los Swordfish. Flechas de éter. Apunten a los fuselajes. Las flechas dirigidas con magia encontraban sus blancos, rasgando la tela de los aviones con un sonido horripilante. Aún así, los Swordfish continuaron su camino, abriéndose paso obstinadamente a través del infierno mágico. El comandante Darian, desde el Casablanca, observaba la pantalla de radar. Reporte de daños, capitán, gritó. 2 caídos, señor. Y 1 aborta el ataque, dañado, respondió una voz tensa. Maldita sea, murmuró Darian, pero la voz del piloto líder resonó en su auricular. Objetivo a la vista. Soltando torpedos, los 21 aviones restantes lograron soltar sus torpedos. Estos se sumergieron en el agua, dejando estelas que prometían destrucción inminente. Los magos en cubierta intentaron levantar barreras de agua para desviar los torpedos, logrando su objetivo con algunos, pero no fue suficiente. Impactos en la flota del gremio de magos, gritó un operador del Casablanca. 8 bergantines, 2 galeras y 4 balandros alcanzados. Explosiones en cadena. Mientras los 22 Swordfish sobrevivientes viraban para retirarse de vuelta al Casablanca, ocurrió lo inesperado. Desde el cielo, 8 imponentes dragones se lanzaron sobre ellos, criaturas de escamas y fuego. Sus llamadas aterradoras resonaron, sembrando el pánico entre los pilotos. Un rugido, y el Swordfish que había abortado el ataque, dañado, fue rematado por una llamarada. Luego, garras gigantescas destrozaron otros 2 aviones en un instante, lanzando restos en el aire. Los aviones restantes rompieron filas, acelerando a fondo, tratando de escapar. Son más rápidos que nosotros, gritó un piloto por la radio. No podemos escapar de ellos. Pero los pilotos de Pendleton no se rindieron. Los artilleros de cola de las aeronaves dispararon ráfagas de calibre .50 a las bestias. Un dragón logró calcinar otro avión con su aliento infernal. Al hacerlo, sin embargo, se puso en la mira de un Swordfish que estaba justo detrás. El piloto, el teniente Barnes, no dudó. Sus manos se aferraron al gatillo.
Una precisa ráfaga de calibre 50 atravesó la gruesa piel del dragón, golpeando puntos vitales. La bestia chilló de dolor antes de empezar a caer, una masa gigantesca precipitándose hacia el mar. Su caída asustó a los otros dragones, que se dispersaron, dando a los Swordfish restantes la oportunidad de escapar, maltrechos pero victoriosos. En la flota del gremio de magos, el archimago Kaelenor estaba lívido. Domador marino. Que el Kraken averigüe de dónde salieron esas cosas y nos reporte la fuente, ordenó, su voz cargada de una furia gélida. Quiero la cabeza de quien quiera que esté al mando de esas máquinas voladoras. El domador, un mago fornido y de ojos acuosos, asintió, y bajo las olas, el arma secreta de los magos, un gigantesco kraken, comenzó a moverse, sus ojos brillando con una luz sobrenatural en las profundidades. Mientras tanto, con la flota de la iglesia, el cardenal observaba furioso como otra galera estallaba junto a dos balandros, sus almas yendo al purgatorio. Su rostro se contorsionó de ira. Que el Todopoderoso nos guíe, gritó. Inquisidores. Dragones. Encuentren y neutralicen lo que sea que nos está atacando. No permitiremos que la herejía prevalezca en estos mares sagrados bajo las olas. El Shadow continuaba su campaña, un fantasma de destrucción, ajeno a la ira que sembraba. Del otro lado de la batalla, la reina Lysandra examinaba los acontecimientos. Su rostro, surcado por la cicatriz de Mare Nostrum, se tensó. La situación empezaba a esclarecerse para ella. Pendleton no pensaba luchar a la defensiva esta vez. Ella y sus fuerzas estaban cayendo en una emboscada. Sus sospechas se confirmaron cuando en el horizonte, al oeste de su flota, 8 barcos de metal hicieron su aparición, sus cañones ya apuntando. Lysandra los vio con furia, observando cómo los 2 más grandes, los cruceros, se lanzaban por el centro y los 6 pequeños, los destructores, intentaban tomar los flancos de su flota. Malditos, gritó Lysandra, su voz llena de un odio visceral. A los dragones. Prepárense para el combate aéreo. Aún así, mantuvo la calma. Su reino no se había expandido por casualidad, ella era una estratega naval nata y una audaz guerrera. Había subestimado a Pendleton hacía 2 años, no cometería ese error de nuevo. Flota, retrocedan. Formación de cruz, ordenó. Vanguardia al frente, el Victory y el grueso de la flota en el centro, y 2 alas en los flancos para cubrir nuestros puntos débiles. Debemos resguardar nuestros flancos y obligarlos a acercarse si quieren dañar nuestros barcos más preciados. Del otro lado de la batalla, los barcos de Pendleton cortaban el agua a toda máquina mientras apuntaban sus cañones. Borin, desde el Javelin, observó el cambio de formación de Lysandra. Inteligente. Quiere protegernos del centro, comentó a Darian por el comunicador. Borin ordenó mantener la cautela. Sabía el riesgo que corría si intentaba golpear los buques más grandes de frente. Decidió dejar ese blanco a los submarinos y a los aviones, que aún tenían reservas de torpedos. Apunten a los balandros y bergantines, ordenó a sus capitanes. Veremos cuántos buques pequeños está dispuesta a sacrificar la reina para proteger su centro. La batalla ha alcanzado su clímax inicial con golpes inesperados y una feroz respuesta. Capítulo 72, el trueno en el mar y la trampa de Lysandra. El Kraken, la imponente bestia marina invocada por el gremio de magos, continuaba su silenciosa búsqueda en las profundidades. De repente, un sonido nuevo y potente vibró en el agua, captado por sus sensibles órganos. No era el crujido de barcos de madera, ni el susurro de las corrientes. Era un rugido mecánico, profundo y constante, los motores de los bombarderos B-24 de Pendleton, que se dirigían inexorablemente hacia las flotas combinadas de la Iglesia y la reina Lysandra. La bestia, guiada por su domador, se orientó hacia el inminente fragor de la batalla. En la superficie, la batalla naval ya estaba en pleno apogeo en la flota de la reina Lysandra. Los cruceros clase Fargo, el Justice y el Retribution, junto a los destructores clase Tribal, el Javelin, el Lightning, el Vigilante y sus hermanos, rodeaban la formación de Lysandra. Sus cañones vomitaban fuego y acero, hundiendo un barco ligero tras otro. Lysandra, desde el puente de su buque insignia, sentía la desesperación. La potencia de fuego de sus galeones y galeras simplemente no podía competir con los barcos de metal de Pendleton. Maldita sea. Sus cañones nos desgarran, gritó Lysandra a sus capitanes. Ordenó al carguero clase Victory moverse a la retaguardia. Flota, tomen una formación de pica. Debemos intentar contrarrestar su potencia de fuego concentrada.
Comillas, sus capitanes asintieron, las velas y remos moviéndose para reajustar la formación. Desde el puente del Javelin, el almirante Borin sonrió con una satisfacción sombría. Se mueven a una pica, predecible. Borin levantó la mano. Comillas, preparen los torpedos. Todos los buques. Comillas, los equipos de torpedos en los destructores y cruceros se movieron con eficiencia. Justo en ese momento, un rugido de motores inconfundible llegó a los oídos de ambos bandos, creciendo rápidamente. Desde las nubes, una formación de 35 bombarderos B-24 apareció, volando en línea directa hacia la flota de Lisandra. Borin dejó escapar una risa corta y amarga. Comillas, es hora, rugió. Comillas, lancen los torpedos. Ahora. Los destructores y cruceros de Pendleton lanzaron sus torpedos en una lluvia de acero sumergido. La trampa era perfecta. Si la flota de Lisandra intentaba esquivar los torpedos, quedarían vulnerables al ataque aéreo. Si intentaban esquivar el ataque aéreo, quedarían vulnerables a los torpedos. La reina Lisandra, desde su puente, vio la doble amenaza, los tubos de metal que se dirigían a ella por el mar y las máquinas voladoras que se precipitaban desde el cielo. No era tonta, rápidamente lo dedujo. Estaba en graves problemas. Sin embargo, una opción desesperada se le ocurrió. Sabía que tendría bajas, pero era una idea que podría salvar el grueso de su flota. Comillas, capitanes, no haremos nada, gritó. Sus oficiales la miraron como si estuviera loca. Comillas, su majestad, ¿está usted demente? Seremos aniquilados. Lisandra golpeó la mesa. Comillas, escúchenme. Los tubos de metal están orientados para aniquilarnos si esquivamos las máquinas voladoras. Y las máquinas voladoras apuntan a soltar su carga, probablemente destructiva, en el lugar al que tendríamos que ir para esquivar los tubos de metal. Si nos quedamos donde estamos, recibiremos daño, y será un fuerte daño, pero es mejor un fuerte daño que la aniquilación total. Sus capitanes, asimilando la lógica brutal, asintieron, entendiendo la desesperada maniobra. Lisandra también dio otra orden crucial. Comillas, jinetes de dragones, prepárense. Atacarán esas máquinas voladoras después de que suelten su carga. Entonces, 33 de los 35 bombarderos B-24 llegaron a su posición. Sus compuertas de bombas se abrieron, y toneladas de bombas cayeron sobre la flota de Lisandra. Pan, pan, pan. Docenas de buques fueron alcanzados, y algunos fueron literalmente partidos en dos, sus mástiles rompiéndose y sus cascos cediendo. Sin embargo, hubo una sorpresa inesperada, los buques más ligeros que fueron impactados salieron sorprendentemente ilesos de las explosiones directas. Resultó que las bombas que Kael había ordenado cargar en los bombarderos eran bombas navales perforantes de alta potencia, diseñadas para destruir acorazados con cubiertas blindadas, perforando las capas de acero y detonando en el interior del buque. Pero los barcos de madera de Lisandra eran mucho más fáciles de perforar. El resultado fue que muchas bombas que impactaron los barcos de Lisandra sobrepenetraron. Básicamente, los perforaron como un cuchillo caliente en mantequilla, abriéndose paso por todas las cubiertas hasta el casco inferior, saliendo por debajo de los barcos y sumergiéndose en el mar. Allí, detonaron docenas de metros bajo el agua, haciendo saltar los barcos violentamente, pero las explosiones submarinas hicieron relativamente poco daño estructural directo al casco. Aún así, el golpe de las bombas dejó un buen boquete en el casco inferior y la sentina de los barcos de Lisandra, pero las tripulaciones pudieron tapar los boquetes y mantener los buques a flote. Claro, algunos se escoraron y la mayoría redujeron su velocidad. Además, esto no pasó con todas las bombas. Un número considerable sí detonó en el interior de los barcos que impactaron, partiendo a los frágiles barcos de madera en dos y mandándolos al fondo del mar. Aún así, el daño del ataque aéreo no fue tan grande como se esperaba inicialmente. Pero luego llegaron los torpedos. Estos, sufriendo ningún problema de sobrepenetración, se lanzaron contra los cascos de los buques. ¡Bum! 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 Hundieron los barcos que tuvieron la mala fortuna de ser alcanzados, añadiendo más ruinas a la flota de Lisandra. Mientras Lisandra veía la situación, los bombarderos se retiraban, la reina dio la orden que había previsto, comillas, jinetes de dragones, ataquen. Ahora. Comillas, en los bombarderos, los pilotos se retiraban tras soltar su carga, creyendo que lo peor había pasado. Fue entonces cuando, desde el cielo, 22 dragones dirigidos por sus jinetes se lanzaron sobre ellos. El pesado armamento defensivo de los B-24 abrió fuego. Las ametralladoras calibre .50 rugieron, derribando algunos dragones con ráfagas concentradas.
Pero los dragones respondieron con feroces llamaradas que impactaron los aviones. 3 bombarderos no tardaron en caer en picada, luego otros 2 más. Aún así, el pesado armamento defensivo de los B-24 hizo su trabajo. 8 dragones cayeron y al menos 10 se retiraron heridos. Los bombarderos restantes se retiraron a toda velocidad, a excepción de los 2 que aún no habían soltado su carga, los cuales se mantuvieron cerca con la esperanza de hacer algún daño extra, buscando blancos de oportunidad. Lisandra gritaba órdenes desde su barco insignia, su voz tensa pero firme. Cambien a una formación de líneas. Quiero un reporte de bajas de inmediato. No importa el daño, debemos mantener la cohesión. Mientras tanto, en la flota de Pendleton, el almirante Borin, desde el puente del Javelin, veía todo con complacencia. La trampa había funcionado, aunque las bombas no tuvieron el efecto esperado, los torpedos sí. Bien hecho, Borin, pensó. Preparen nuestro próximo movimiento, ordenó. Iremos tras Lisandra. Su buque insignia es nuestro objetivo. Sin embargo, bajo las olas, el Kraken, que había seguido el sonido de los motores de los aviones, había sido testigo de la lluvia de bombas. Aunque no encontró el origen exacto de los aviones, sí encontró una oportunidad de ataque. El domador del Kraken, sintiendo la furia de su bestia y viendo el caos en la superficie, le dio la orden. La gigantesca criatura se lanzó sobre uno de los cruceros clase Fargo de Pendleton, el Justice, una mole de acero y potencia de fuego, pero ahora en peligro inminente. La batalla se intensifica con giros inesperados. Capítulo 73, el Kraken se desata y la trampa inesperada. La batalla continuaba, un torbellino de fuego, acero y magia. En el puente del Javelin, el almirante Borin estaba revisando los informes de daños cuando una explosión ensordecedora, más allá de lo que su mente militar podía comprender, sacudió el aire. El casco del destructor vibró violentamente. Todos se giraron, horrorizados, para ver una visión que helaría la sangre de cualquier marinero. A unos pocos kilómetros, el crucero Justice, una mole de acero que minutos antes parecía invulnerable, estallaba en pedazos. Una columna de agua, metal retorcido y vapor se elevó hacia el cielo, como si el propio mar hubiera vomitado sus entrañas. Luego, unos tentáculos colosales, más grandes que cualquier mástil, se alzaron del agua, aferrándose a los restos del crucero y arrastrándolos inexorablemente hacia las profundidades. Por todos los demonios del abismo, gritó un marinero, su voz ahogada por el horror. Los veteranos de la tripulación palidecieron, sus ojos fijos en la pesadilla que se desarrollaba. Es un Kraken. Un Kraken, señor. Susurraron, el terror invadiéndolos. El pánico comenzó a extenderse como un reguero de pólvora por la flota de Pendleton, una fuerza mucho más aterradora que cualquier cañón o conjuro. Borin, aunque sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, logró mantener la compostura, su entrenamiento militar superando el instinto de huida. Mantengan la formación. Informen de daños. Todos los buques, alerta máxima. Máquinas listas para cualquier maniobra. Tomó la radio, su voz firme pero tensa, intentando transmitir una calma que no sentía del todo. Casablanca, Silas, Shadow, aquí Javelin. Alerta Kraken. Repito, alerta Kraken. El gremio de magos controla una de esas bestias. Es hostil y acaba de hundir al Justice. Las noticias llegaron a Atena, donde Kael y Lyra estaban siguiendo la batalla en la sala de guerra. Kael, al oír la descripción, sintió un escalofrío. Lo que atacó al Tiger, murmuró. Lyra unió los puntos rápidamente, su rostro pálido. Gremio de magos. Cuando el Tiger atacó su flota. Están controlando un Kraken. La alarma resonó en la mente de Kael. Esto lo cambiaba todo. El Kraken no era una amenaza convencional. Esto es una complicación masiva, Lyra. No sabemos nada de esa bestia, más allá de que es inmensamente peligrosa. Es un factor desconocido que puede cambiar el rumbo de toda la guerra. Kael tomó el comunicador, su voz resonando con urgencia. Borin, acelere su misión. No hemos llegado tan lejos para retirarnos, pero prepárese para una retirada táctica si la amenaza del Kraken se vuelve inmanejable. Darian, cubra la retirada de Borin si es necesario. Máxima precaución. Las órdenes fueron recibidas. Borin apretó los dientes. Maldita sea. Un Kraken. Pero no nos retiraremos sin un último golpe, gruñó. La frustración y la rabia ardían en sus ojos. Kael, confiando en su juicio, le dio autorización. 2 destructores, acercándose a la zona del hundimiento del Justice,
ordenó Borin, señalando a los destructores Vigilant y Lightning. Comillas, recojan a los supervivientes. Rápido. Y los dos B-24 que aún están en la zona. Borin tomó otro canal de radio, pilotos de bombarderos, aquí almirante Borin. Sobrevuelen la zona del hundimiento del Justice. Si ven al Kraken, tienen permiso de bombardearlo. Con todo lo que tengan. Que sienta el acero de Pendleton. Mientras tanto, Borin reunió al Javelin con el crucero clase Fargo restante, el Retribution, y los otros 3 destructores libres. Las proas apuntaban hacia la flota de Lysandra, la determinación brillando en el metal de sus cañones. Se preparaban para un último ataque audaz, una estocada final antes de considerar una posible retirada. En la flota de Lysandra, el terror inicial por la aparición del Kraken se transformó en un rugido de júbilo. Comillas, es el Kraken. Una bestia invocada por nuestros aliados. La voluntad de los dioses está de nuestro lado, vitorearon sus hombres. Lysandra, sin embargo, permaneció cautelosa, la mirada fija en los barcos de metal de Pendleton que seguían hostigándola. Se comunicó con el cardenal, cuyo rostro, sudoroso y exultante, apareció en un cristal mágico. Comillas, hemos sido bendecidos, su majestad. La bestia divina ha llegado. Cardenal, dijo Lysandra con voz fría, ignorando su euforia. Debemos unir nuestras flotas ahora mismo. Sus pérdidas y las mías son graves. Juntos, podemos hacer frente a Pendleton. La victoria aún puede ser nuestra. El cardenal asintió, su rostro volviéndose grave. Así será, su majestad. La flota de la iglesia se pone en marcha. Para la gloria del Todopoderoso. Comillas, los galeones y galeras de la iglesia comenzaron a girar, formando una columna para unirse con Lysandra. Pero el Silas, como un fantasma en las profundidades, notó el movimiento de la iglesia. El capitán del submarino, con su rostro iluminado por la luz roja de la sala de torpedos, calculó rápidamente. Comillas, están consolidando. Últimos torpedos, señores. Apuntar a sus flancos, donde son más vulnerables durante la formación. Su voz era tranquila, pero la urgencia era palpable. Comillas, fuego, proa. Últimos 4 torpedos más abandonaron los tubos. Minutos después, los informes de sonar confirmaron el éxito. Comillas, impactos. 4 buques de la iglesia ardiendo. Una galera y 3 balandros se hunden. Comillas, la destrucción, aunque menor que las salvas anteriores, logró su cometido, retrasando la movilización de la iglesia. Mientras tanto, a una docena de kilómetros, la flota del gremio de magos sintió el verdadero terror. Una segunda oleada, 35 bombarderos B-24 se lanzaron sobre ellos, una lluvia de muerte desde el cielo. El archimago Caelenor, su rostro contorsionado por la ira y la desesperación, gritó órdenes. Comillas, viren. Todos los buques, viren para esquivar. Conjuros de barrera, pero las bombas llovieron sobre ellos. Aunque las bombas tuvieron el problema de sobrepenetración con muchos de los ligeros barcos de madera, igual causaron grandes daños. 17 navíos se hundieron, tragados por las olas o partidos en 2 por las explosiones internas de las bombas que sí detonaron adecuadamente. Caelenor, lívido por las pérdidas, clamó venganza. Comillas, domador. Que el Kraken ataque. Que vengue al gremio de magos. No importa si es la flota de Pendleton. Que mate a cada uno de esos marineros blasfemos. Comillas, el domador asintió con una mirada sombría, guiando a la bestia. El Kraken, obedeciendo la orden, se dirigió hacia los destructores Vigilant y Lightning que rescataban a los supervivientes del Justice. Los tentáculos gigantes surgieron del agua, aferrándose a los 2 buques de acero. Los marineros gritaron de terror, la visión del monstruo era demasiado para sus mentes. Los destructores, sin embargo, estaban preparados. Comillas, disparen los torpedos. Apuntando al agua. Máquinas a toda potencia. Intenten soltarse. Rugió el capitán del Vigilant. Lanzaron sus torpedos, y sus armas apuntaron al agua. ¡Pan! 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 El Kraken sufrió daños. Un chorro de tinta oscura y sangre se expandió bajo los destructores, tiñendo el agua de rojo. Aún así, la bestia era monstruosamente fuerte. Con un movimiento devastador, aplastó los 2 destructores entre sí, como si fueran latas de sardinas, lanzando marineros y restos a la deriva. El Kraken emergió a la superficie, un horror tentaculado, impidiendo que sus presas escaparan. Pero este fue un error fatal. Los 2 B-24 que sobrevolaban la zona lo avistaron. Comillas, ahí está. El Kraken, gritó el piloto líder. Sin dudarlo, se lanzaron en picada, dejando caer sus bombas directamente sobre la bestia y los restos de los destructores.
Fue un ataque desesperado, pues tanto el Kraken como los destructores fueron alcanzados. La munición en la Santa Bárbara de los destructores detonó en una explosión monstruosa. El Kraken rugió de dolor, un sonido que hizo temblar el mar. El daño que había sufrido era enorme. Se sumergió de nuevo, tiñendo el agua con su sangre. Borin, desde el Javelin, vio la explosión a lo lejos, una columna de humo elevándose desde donde sus destructores habían estado. Comillas maldición, gruñó. Espero que eso haya bastado para matar al maldito Kraken. Comillas ordenó al Javelin y al Retribution romper la formación para cubrir a los 3 destructores restantes, los cuales se dirigían a recoger a los supervivientes de los 2 buques hundidos. El costo era inmenso. Desgraciadamente, bajo el mar, el Kraken seguía nadando, malherido pero vivo. Sin que el domador de magos lo supiera, la dirección de su retirada, su instinto de huida del dolor, era la misma en donde se encontraba lo que buscaba originalmente, el origen de los aviones, el portaaviones. El Kraken estaba a solo unos 30 minutos de nado del Casablanca, el portaaviones que navegaba solitario, con el comandante Darian a su mando, ajeno a la bestia malherida y agonizante que se dirigía directamente hacia su buque insignia. La tensión es insoportable. Capítulo 74, el sacrificio del Casablanca y el último golpe del Shadow. La batalla, en su ocaso, parecía finalmente retirarse. Los barcos de Pendleton, maltrechos pero victoriosos, iniciaban su retirada estratégica. En el puente del Javelin, el almirante Borin hablaba por radio con el comandante Darian, cuya voz llegaba desde el Casablanca. Hemos causado un daño terrible a las flotas de Lisandra, la iglesia y el gremio de magos, admitió Borin, su voz teñida de cansancio. Pero nosotros también hemos sufrido. La pérdida del Justice y de los destructores Vigilante Lightning nos deja en una situación precaria. Solo nos quedan el Javelin, otros 3 destructores y el Retribution. Y tú, por supuesto, Darian. Lo sé, almirante, respondió Darian, su tono grave. Pero en Mare Nostrum ya están en fase final de construcción 2 destructores clase Tribal adicionales y un crucero clase Fargo. Podemos reponer estas pérdidas. Tienes razón, comandante, pero las bajas duelen, concedió Borin. Además, ten cuidado. El Kraken, o está muerto o muy mal herido. Esté alerta. Podría volver. Estaremos alerta, almirante, afirmó Darian. Sin embargo, en ese preciso instante, Darian casi cayó al suelo cuando el Casablanca se detuvo abruptamente. Una sacudida violenta recorrió todo el portaaviones. Comillas, ¿qué diablos fue eso?, gritó un oficial. Del agua, una serie de tentáculos maltrechos, pero aún inmensos, emergieron para aferrarse al Casablanca. Comillas Kraken, gritó un marinero, el terror en sus ojos. Darian lo vio. Con el corazón en un puño, salió del puente de mando y lo confirmó, los tentáculos del Kraken se aferraban al Casablanca, intentando hundir el navío. La estructura del casco comenzó a ceder, el portaaviones ligero, diseñado para ser un portador de aviones, no fue construido para resistir un ataque así. Darian supo lo que tenía que hacer. Su rostro se endureció con una resolución sombría. Comillas ingenieros. Pongan una espoleta en la Santa Bárbara del Casablanca. Evacuación inmediata. Abandonen el barco. Mientras el Casablanca se hundía lentamente, sus marineros saltaban al agua helada y subían a los pequeños botes salvavidas. El Kraken lo notó e intentó atacarlos, sus tentáculos buscando las pequeñas embarcaciones. Pero un grupo de valientes ingenieros, los últimos en salir, mantuvieron las hélices del portaaviones funcionando, lo que obligó al Kraken a aferrarse más al barco que se hundía, impidiendo que persiguiera los botes. Borin fue avisado de que el maldito Kraken ahora atacaba al Casablanca. El corazón le dio un vuelco. Comillas Retribution. Lancen un hidroavión PBY Catalina. Verifiquen qué está pasando. Ahora. Comillas el avión despegó, lanzado por la catapulta del crucero, rumbo al lugar del desastre. En el Casablanca, la evacuación había finalizado. La espoleta dejada por los ingenieros detonó. La explosión de la Santa Bárbara, junto con el combustible de aviación que el buque transportaba, fue impresionante. Una gigantesca bola de fuego y una onda expansiva se extendieron por el océano. El Kraken gimió de dolor, un sonido que hizo temblar el agua. En la flota del gremio de magos, el domador maldijo en voz alta al darse cuenta de lo que estaba pasando. El archimago Kaelenor lo miró. Comillas ¿qué pasa? Reporte el domador, con el rostro pálido, respondió con voz temblorosa, comillas mi señor, el Kraken. Ha caído. Ha muerto.
En los restos del Casablanca, los 16 botes salvavidas, cargados con 40 personas, vieron el avión del Retribution acercarse. Luego, desde las profundidades, algo masivo comenzó a flotar. Era el cadáver del Kraken. El monstruo era enorme, midiendo más de 290 metros de largo, con 9 tentáculos y un par de ojos aterradores que ahora miraban al vacío. El avión del Retribution tomó una fotografía que sería recordada por siempre, el cuerpo de la bestia, un testimonio de la brutalidad de la guerra. Sin embargo, mientras esto ocurría, a unas docenas de kilómetros, las flotas de la reina Lisandra y de la iglesia lograron reunirse. El cardenal Tiberius y la reina hablaron, sus rostros sombríos. Hemos sufrido una gran cantidad de bajas, Su Majestad, dijo el cardenal. Hemos perdido cerca de la mitad de nuestra flota. Lisandra asintió, su propio rostro endurecido. Lo mismo aquí, cardenal. Es un golpe terrible. En ese momento, llegó un mensaje desde la flota del gremio de magos, la voz del archimago Caelenor llena de rabia y desesperación, comillas, el Kraken ha caído. Esas máquinas de Pendleton lo han destruido. La noticia fue un duro golpe para ambos líderes, la pérdida de su arma secreta era devastadora. Aún así, la reina Lisandra seguía convencida de que podían ganar. Pendleton también ha perdido barcos, señaló, intentando infundir algo de optimismo. Han perdido 2 destructores y un crucero. Y, además, aún tenemos el carguero de acero que la iglesia compró a Pendleton, que nos ha servido muy bien. Comillas, lo que no sabían era que en ese mismo momento, a unos 800 metros del buque clase Victory que la iglesia había comprado a Pendleton y luego entregado a Lisandra, el periscopio del Shadow apenas rompía la superficie. El submarino preparaba su última salva de 4 torpedos, virando suavemente mientras apuntaba directamente al carguero. Capítulo 75, la retirada de la marea y el triunfo de Pendleton. El Shadow, un fantasma en el crepúsculo, apuntó sus torpedos por última vez. Los últimos 4 proyectiles salieron de sus tubos, dejando estelas blancas hacia el imponente buque clase Victory, el carguero que Lisandra tanto apreciaba. La reina Lisandra y el cardenal Tiberius, desde sus respectivos puentes, vieron con impotencia cómo la nave, una orgullosa adquisición, era alcanzada por los torpedos, explosiones que desgarraron su casco. El buque empezó a escorarse visiblemente, el agua devorando sus flancos antes de hundirse en las profundidades. El Shadow, satisfecho, inició su retirada final. Misión cumplida, señor, informó el capitán. Lisandra, con el rostro contorsionado por la furia, miró cómo el carguero se sumergía. Sea lo que sea que nos esté acosando, Pendleton lo pagará con creces, gruñó. Pero su mente estratégica ya procesaba los datos. Era hora de retirarse. Ordenó poner rumbo hacia donde estaba la flota del gremio de magos. Una vez reunidas, decidirían qué hacer, aunque la idea de la retirada empezaba a plantearse seriamente en su mente. La batalla de Dead Rock había terminado. La amarga reunión de los vencidos. Unos días después, las maltrechas flotas de la reina Lisandra, el gremio de magos y la iglesia se reunieron, un triste espectáculo de mástiles rotos y cascos dañados. La otrora imponente marea de más de 300 buques se había reducido a un puñado de sombras flotantes. El cardenal Tiberius y el archimago Caelenor se unieron a la reina Lisandra en el puente de su buque insignia. El silencio era pesado, roto solo por el crujir de la madera y el lamento del viento. Tenemos que hacer recuento, Su Majestad, dijo el cardenal, su voz más baja de lo habitual. De los 64 bergantines que teníamos, solo 16 están en condiciones operativas, aunque con daños menores. 48 tienen daños considerables y 5 son, en esencia, cadáveres flotantes. De los 42 balandros, 31 tienen daños considerables, y 4 son restos irrecuperables. Solo 7 están mínimamente operativos. Caelenor continuó, su arrogancia habitual ausente. Las 12 galeras, 9 con daños considerables, 2 son ruinas flotantes. Solo una está realmente operativa, aunque no intacta. Y nuestros 18 galeones. 16 con daños considerables, 2 en estado de cadáver flotante. Ninguno está en condiciones operativas. Lisandra resumió la devastadora realidad. Eso nos deja con una flota total de 136 navíos. La mayoría tienen daños graves, algunos son simplemente cascarones, y solo un puñado está realmente operativo. Comillas, se podía sentir el peso de la derrota en el aire. Pero, aún tenemos la ventaja numérica, exclamó el cardenal Tiberius, intentando aferrarse a un clavo ardiendo. Comillas, nuestra flota, aún en este estado, es superior a la de Pendleton.
Debemos seguir. Comillas exacto, añadió Kaelenor, recuperando un poco de su altanería. Comillas aún podemos march. Lisandra los interrumpió con un golpe en la mesa, su voz gélida. Comillas basta. ¿Acaso no han aprendido nada de la masacre de Mare Nostrum de hace 2 años? Mi mente estratégica me grita que un intento de tomar Atena en este estado sería un suicidio colectivo. Pero, reina, insistió el cardenal, comillas aún nos quedan 42 dragones. Y nuestra magia sigue siendo poderosa. Lisandra negó con la cabeza, su mirada firme. No. Pendleton ganó esta batalla. El cardenal y Kaelenor la miraron incrédulos. Comillas ¿está admitiendo la derrota, su majestad? Preguntó Kaelenor, asombrado. No estoy admitiendo la derrota total, archimago, corrigió Lisandra con frialdad. Estoy diciendo que no marcharemos a una batalla perdida. ¿Qué propongo? Retirada. Volver a casa. Reagruparnos. Buscar nuevos aliados. Fortalecernos. Pendleton es un reino más pequeño que nosotros, sí, pero tienen la superioridad tecnológica, y eso equilibra la balanza a su favor. Demonios. Ellos solo tenían una flota de 9 barcos y aún así le hicieron frente a nuestras 3 flotas, que al principio de la batalla tenían más de 300, y nos dejaron en este estado. Miren a su alrededor, Pendleton hundió la mitad de nuestra flota y dejó a la otra mitad en un estado deplorable. Y aunque perdieron 4 barcos, los 7 restantes están en buenas condiciones y pueden seguir dando batalla. Nosotros perdimos literalmente cientos de buques, y los restantes están en un estado lamentable. Demonios, nuestro mejor barco, ese carguero clase Victory, era un barco de Pendleton y ni siquiera era un barco de guerra. ¿En serio creen que alguno de nuestros barcos tiene alguna posibilidad si intentamos asaltar Atena ahora? Las palabras de Lisandra fueron un crudo despertar para el archimago y el cardenal. La cruda verdad era innegable. Finalmente, resignados, la aún considerable en número pero maltrecha flota decidió dispersarse y volver a sus puertos de origen. Héroes de Dead y la visión de Kael. En Atena, la noticia de que la masiva flota enemiga se replegaba llegó como un torrente de alegría. La fiesta se extendió por todo Pendleton, las campanas repicando y la gente saliendo a las calles para celebrar. En el puerto de Atena, los buques sobrevivientes de la flota de Pendleton, los 4 destructores clase Tribal, entre ellos el Javelin, el crucero clase Fargo, Retribution. Y los 2 submarinos clase Gato, el Silas y el Shadow, regresaron como héroes. La fiesta fue sorprendente. Se celebró una ceremonia grandiosa en los muelles. Lyra, Kael y el duque Arion estaban en el estrado. El duque Arion, con una sonrisa radiante, tomó la palabra. Comillas ciudadanos del Doria. Hoy celebramos una victoria que pasará a la historia. Nuestros valientes marineros, bajo el mando de estos héroes, han defendido nuestra patria contra una fuerza abrumadora. General Supremo Borin. Comandante Darian. Acerquéense. Borin y Darian, con sus uniformes impolutos, subieron al estrado en medio de una ovación atronadora. Lyra, con una voz potente y emocionada, anunció, comillas por su coraje inquebrantable, su brillante estrategia y su liderazgo audaz en la batalla de Dead Rock, conmemoramos al General Supremo Borin y al Comandante Darian como los héroes de Pendleton. Su nombre vivirá para siempre. Los aplausos estallaron, y se les entregaron medallas forjadas con el más puro acero de Pendleton. Sin embargo, después de la euforia de la fiesta, Kael se encontró con su círculo más cercano en el muelle, mirando los buques de guerra atracados. Allí estaban el padre Elías, su ingeniero Gareth, Lyra su esposa, el general supremo Borin y el comandante Darian. Hemos ganado, dijo Kael, su voz baja y pensativa. Y a un coste relativamente bajo, considerando la disparidad. Pero, no fue suficiente. El padre Elías asintió, su rostro aliviado. Alabado sea, Kael, que no tuvimos que usar las lanchas PT en Atena. Eso habría sido un sacrificio terrible. Luego, su expresión se volvió seria. Pero estoy de acuerdo. Esto no ha terminado. Borin, cruzado de brazos, asintió. Lo logramos, gobernador. Pero la flota aún no es lo suficientemente grande. Las naves que están por terminar en Mare Nostrum prácticamente repondrán nuestras bajas, pero es probable que necesitemos barcos con mayor potencia de fuego en el futuro. Cruceros pesados, quizás acorazados. Si queremos luchar en igualdad de condiciones. Darian se sumó. Y el rendimiento del portaaviones Casablanca fue bueno, considerando. Pero, gobernador, solo cargaba con 24 aviones. No son suficientes. Además, el buque en sí era apenas más resistente que un carguero.
Necesitamos portaaviones de verdad, y aviones mucho más potentes. Los Swordfish cumplieron, pero eran biplanos, no se comparan con lo que necesitamos. Lyra le dio la razón. Kael, Darian tiene razón. Si Pendleton quiere hacer frente a las nuevas amenazas y a futuras guerras, tendremos que expandir seriamente nuestra flota. No solo en número, sino en capacidad. Y eso incluye la aviación naval. Gareth, el ingeniero, añadió, una flota más grande requerirá una mejora masiva en nuestra cadena logística, gobernador. Más astilleros, más producción de acero, más combustible. Es una infraestructura entera que hay que construir. Kael asintió, mirando la inmensidad del océano. La victoria era agridulce. Sabía que Lysandra, la iglesia y el gremio de magos no volverían en mucho tiempo. Habían recibido una lección. Pero esta era solo la primera ronda. Tienen razón, todos ustedes, dijo Kael, sus ojos fijos en el horizonte. Por ahora, a Pendleton le queda mucho por trabajar. Y trabajaremos en ello. Expandiremos nuestra flota, mejoraremos nuestra tecnología, fortaleceremos nuestras defensas. Todo con un propósito. La próxima batalla, no se librará en el territorio de Pendleton.